Bueno, solo quería comentar una cosa y es la gratitud que yo tengo y sé que muchos de ustedes también, por el hecho de que en medio de esta tibia edad de la iglesia de la Odisea todavía podemos escuchar y ver al Espíritu Santo intercediendo, amén, a través de gente. No tomen como la norma lo que pasa en términos generales a nuestro alrededor. En tiempos de Jesús, la norma no fue que la gente buscó a Jesús. La norma fue todo lo contrario. Lo rechazaron, los ofendió y buscaron acabar con él hasta que, según ellos, lo consiguieron, ¿verdad? Cuando lo clavaron en la cruz. Amén. Así es que, hey, despertemos. La Biblia enseña claramente que estamos entrando, o ya entramos más bien a este periodo de la iglesia de la Odisea. Las 7 iglesias que se mencionan en el libro de Apocalipsis también representan edades, ¿verdad? En las que la iglesia ha estado y está, y hay una tibieza enorme allá afuera, y por eso es que este nivel de mover del Espíritu Santo ya no se mira. Déjenme contarles algo. Esto se veía y se experimentaba y se escuchaba en todos los lugares en donde había pentecostalismo, en las iglesias de antes. De antes quiero decir bastante antes. Amén. ¿Sí? ¿O no? Bueno, pónganme atención aquí. Dejemos que sigan intercediendo los que están intercediendo. A todos nos interesa que estén orando y vamos a entrar a preguntas y respuestas. Muy bien. Ok, listo. Las preguntas se hicieron en 4 grupos. Entonces voy a mencionar el grupo antes de mencionar la pregunta. Perfecto. Preguntas de qué hacer como cristianos. Ok, nuestro qué hacer o nuestro desarrollo moral, la manera como debemos conducirnos. La pregunta dice: ¿qué puedo hacer si el resto de mi familia no es cristiana y hacen fiestas? Tengo el compromiso de ir, pero no es un ambiente que sé que no me conviene. Bueno, la respuesta realmente es sencilla, ¿verdad? Seamos honestos. A veces decimos que sabemos que no nos conviene ir y decimos que es un gran conflicto, pero la verdad es que estamos encantados cuando vamos y participamos de todo lo que se hace, ¿verdad? Si ese es nuestro caso, oremos y digamos: Señor, yo sé que necesito apartarme más de estas cosas si es que voy a llegar a conocerte de una manera más profunda. Déjenme decirles que es imposible crecer en el conocimiento de Cristo e irnos llenando más de Cristo si no nos vamos vaciando más de nosotros mismos y de nuestros propios gustos y deleites personales. Es un hecho. Amén. Simplemente. Ahora, si con toda sinceridad realmente tenemos el conflicto porque no queremos participar de esa clase de ambientes en donde hay obscenidades y malas palabras y vulgaridades y chistes y licor y baile y todo eso. Miren, otro gran paréntesis. Pero ¿saben por qué caminé yo rápido con Cristo? Porque me alejé de todas esas cosas. O sea, yo no nací en el seno de un hogar cristiano, yo me convertí ya estando en la universidad, amén. Yo sé lo que hay en ese ambiente, y una de las primeras cosas que Dios vivificó en mi corazón era la necesidad de apartarme de esa clase de ambientes, y para mí fue un gozo, un deleite y un placer, y el Señor me recompensó acercándome más a Él, ¿verdad? Ahora, si genuinamente, sinceramente queremos apartarnos y no sabemos qué hacer, porque de acuerdo, tenemos un nivel de compromiso con la familia y a lo mejor no somos mayores de edad como para que ya nos dejen a nosotros pues no ir si no queremos, ¿verdad? Miren, si somos personas verdaderamente espirituales, no nos va a pasar nada si nos llevan a un lugar así. Todo lo que tenemos que hacer es sentarnos tranquilos en un rincón, y ¿saben qué va a pasar? Más de alguien se nos va a acercar y va a empezar a hacer preguntas. Oye, noto que eres diferente. Noto que no te carcajeas con las vulgaridades de las demás personas. A ver, dime qué tienes. Y va a ser una gran oportunidad para poder hablarle de Cristo a otros. ¿Ok? Si somos verdaderamente espirituales, no tenemos por qué temer. Si tenemos una relación sólida con Jesús, buscándole en oración todos los días y leyendo su palabra, vamos a saber ponernos en un rincón allí, y si alguien pasa y se sonríe con nosotros, nos vamos a sonreír con esa persona. Pero vamos a estar ahí tranquilos, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, si
Todavía estamos en la fase en la que de veras no queríamos ir, pero ya estando ahí empieza como a pegársenos el virus, ¿verdad? Pues pongámonos a orar ahí, en nuestro corazón, ahí en el rincón donde estamos, y digamos: Señor, cubre mis oídos con tu sangre, cubre mi mente con tu sangre, ¿sí? Y empecemos a citar versículos en nuestra mente, y eso nos va a ayudar. Es una batalla real, pero o sea, tampoco es el fin del mundo, no tiene por qué ser una tragedia. Tenemos que saber manejarnos en esas situaciones. Amén. Bueno, ¿están felices con la respuesta? Ok, muy bien. La segunda pregunta es pregunta bíblica. Dice: ¿por qué Jesús maldijo la higuera si no era tiempo de dar fruto? ¿Por qué Jesús maldijo la higuera si no era tiempo de dar fruto? Porque estaba dándole una lección a sus discípulos. Eso era todo el asunto. Y ahora dígame usted, ¿cuándo no es tiempo para dar fruto para Jesús? ¿Hay algún momento en donde Jesús nos exonera de dar fruto? O sea, en vez de andar en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, nos va a dar un permisito para andar en odio y pleitos y contiendas. No, esa es la lección que Jesús le estaba dando a los discípulos. No importa si era o no era época de dar frutos. De hecho, la Biblia dice que no era para la higuera en lo natural, pero la lección que Jesús le estaba dando a sus discípulos ahí es: todo el tiempo es tiempo para dar fruto. Creo que es a Timoteo que le dijo Pablo: exhorta a tiempo y fuera de tiempo. Para Cristo todo el tiempo es tiempo para dar fruto. Si la semilla está en nuestro corazón, la semilla de la palabra, la semilla de la verdad, esta va a estar dando fruto, no importa en qué época espiritual nos encontremos. A veces vamos a estar atravesando por noches espirituales, a veces vamos a estar pasando por días espirituales, ¿verdad? Los días es cuando todo está feliz y todo nos está sonriendo, y las noches es cuando de repente la cosa se pone difícil y fría y oscura y tenebrosa y no sabemos ni para dónde agarrar, ¿verdad? Bueno, un secreto: ¿en qué momento del día o noche tiene más crecimiento o sufre un mayor crecimiento la planta? ¿De día o de noche? No sé si se acuerdan de sus clases de biología, pero yo me acuerdo que es de noche. El sol lo que hace es que la planta produzca toda la sustancia que necesita para crecer, pero el crecimiento se da de noche. Los seres humanos, ¿saben por qué los bebés necesitan dormir tanto tiempo? Porque adivinen en qué momento del día se da el crecimiento. Ajá, en la noche. Y los jóvenes también, gracias. Los jóvenes también necesitan dormir suficientes horas, porque es de noche que el cuerpo crece. Amén. Por eso las noches espirituales, ¿sí? Así es que Jesús estaba curándonos de una vez con esa lección de la higuera, de que nos excusemos de que porque estamos pasando por una noche tenebrosa y no sé ni qué está pasando y no siento al Señor por ningún lado, entonces estoy exonerado de dar fruto. No, Señor, usted dé fruto donde quiera que esté. Amén. Ok, buenísimo. La siguiente pregunta también es pregunta bíblica. Dice: ¿por qué Jesús no fue llamado Emmanuel cuando la profecía dice que así iba a ser llamado? Ok, porque Jesús no ha terminado su trabajo aquí abajo. Acuérdense que Jesús todavía no ha venido a reinar físicamente sobre esta tierra. Adivine cuándo le vamos a estar llamando Emmanuel. Dios con nosotros, cuando Dios esté plenamente manifestado y reinando sobre todo el mundo en esta tierra. Eso va a ser del milenio en adelante. Servidos. Gracias. Ok. La siguiente pregunta, pregunta de qué hacer. Dice: ¿qué temas podría dar cuando inicie una célula en casa? Solo entre paréntesis, sí entienden que todas las preguntas tienen que ver con citas que están en la Biblia, ¿verdad? No estamos leyendo cada cita, pero son principios que están ahí, ¿ok? Y les tengo noticias: ustedes y yo tenemos exactamente la misma Biblia en nuestras manos. Perdón, dale otra vez. ¿Qué temas podría dar cuando inicie una célula en casa? ¿Qué temas puedo dar cuando inicie una célula en casa? Depende. ¿A quién está dirigida la célula? ¿A quiénes estoy invitando a mi célula? Si es gente
amigos míos, familia, que no conoce al Señor Jesucristo, entonces lo primero que hay que hacer es contarles nuestra experiencia personal, nuestro testimonio de salvación. Jesucristo nos llamó a ser testigos de lo que hemos visto y oído. No podemos ser testigos de algo que no hemos experimentado, de algo con lo que no hemos tenido nada que ver. Una célula no es para transmitirle teorías a otros. Una célula es para rebalsar nuestro amor, nuestro gozo, nuestra gratitud que tenemos por el Señor sobre otros, nuestra relación viva de amor con Dios sobre otros. Entonces, si es gente que no conoce al Señor, tenemos que contarles nuestro testimonio y tenemos que hablarles acerca de la necesidad de salvación, de redención. Tenemos que explicarles quién es Jesús y qué hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y tenemos que llevarlos a que sean salvos, ¿verdad? A que reciban a Jesús en sus corazones. Básicamente la única porción de la Escritura que está dirigida al no creyente son los 4 evangelios. Todo lo demás es para los creyentes. Entonces habría que trabajar en los 4 evangelios, ¿verdad? En cuanto a temas para transmitir. Pero hay que trabajar duro para llevarlos al conocimiento de Cristo, para que ellos sean salvos. Ahora, si estamos trabajando con gente salva que lleva 40 años de estar dando vueltas en el mismo círculo como la nación de Israel, adivinen qué necesitamos enseñarles. ¿Qué creen que necesitamos enseñarles? ¿Qué tal el bautismo con el Espíritu Santo para que salgan de ese círculo y empiecen a emocionarse un poquito? Amén, con el poder de resurrección de Dios. Entonces, depende de a quiénes va dirigido el grupo. Si es gente de aquí de la iglesia, les pueden enseñar lo que sea. La Biblia, amén. Pero si es gente nueva, ya les conté, si es gente que no conoce al Señor es una cosa. Si es gente que está dando sus primeros pasos y lo único que ha experimentado es la salvación, entonces tenemos que ayudarlos a dar los siguientes pasos: bautismo con el Espíritu Santo, bautismo en agua. Tenemos que enseñarles a orar, tenemos que enseñarles a adorar al Señor. Amén. Así es que espero, no sé si fue alguien de aquí que hizo esa pregunta, pero todo el asunto es a quienes tengo ahí en mi grupo, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Siguiente pregunta. Pregunta del caminar cristiano. ¿Se puede cansar una persona espiritualmente? Se puede cansar una persona espiritualmente. En otras palabras, se puede cansar una persona por dentro. Lamentablemente sí. Hay un concepto que se maneja cuando habla del arrebatamiento en Tesalonicenses. Entonces vámonos ahí y quiero usarlo para explicar algo. A ver, tendría que ser Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Primera de Tesalonicenses 4:17. Qué bueno que hicieron esa pregunta, quien quiera que la haya hecho. O sea, no debiera suceder y deberíamos tener extremo cuidado de que no nos llegue a pasar que nos cansamos por dentro. O sea, podemos desanimarnos a diferentes niveles que son más o menos naturales, ¿verdad? Y normales. Pero llegar a un desánimo tal que nos haga pensar, no, ya no vale más la pena seguir, y que nos saque del camino, eso sí está bien grave. Ahora les voy a decir por qué pasa. Primera de Tesalonicenses 4, verso 17, dice: luego nosotros los que vivimos. Bueno, leamos desde el 16, esto es muy emocionante. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Sabe que en el calendario de Dios el siguiente gran evento que está agendado allí es el arrebatamiento de los vencedores? Ahora, sabemos por el resto de la palabra de Dios que no todo el mundo que se llame cristiano se va a ir en el rapto.
De hecho, en el libro de Apocalipsis se mencionan un montón de grupos de cristianos que se quedaron a pasar la gran tribulación. Eso es un hecho. Pero aquí nos da por lo menos dos características o cualidades de aquellos que sí se van a ir. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. No solo se está refiriendo a los que estamos vivos físicamente cuando ese momento acontezca, se refiere a algo más. La palabra, déjenme ver, o la expresión los que hayamos quedado es, yo tengo Nuevos Testamentos traducidos al hebreo y los traductores al hebreo usan una palabra maravillosa con la expresión los que hayamos quedado, y la palabra es sha'ar. ¿Saben qué significa esa palabra? Significa, aquí tengo un montón de masa y le voy a echar levadura a la masa. ¿Qué hace la levadura con la masa? No sé si ustedes han hecho pan y necesitan ponerlo en un recipiente calientito, ¿verdad? Para que funcione. Pero ¿saben qué hace la levadura con la masa? De hecho, ¿han notado cuando celebramos Santa Cena, usamos pan sin levadura? ¿Cómo es el pan sin levadura? Apachado, plano. Pero, ¿les gusta el pan francés? ¿Qué lo hace estar tan inflado? La levadura. La levadura levanta. Y si ustedes ponen en un recipiente muy pequeño su montón de masa o le echan demasiada levadura, tarde o temprano saben qué va a pasar. La levadura va a levantar esa masa a tal grado que se va a empezar a salir del recipiente, se va a empezar a rebalsar y se va a empezar a regar por todos lados. Entonces, ese principio de los que hayamos quedado no solo significa los que hayamos permanecido fieles y sigamos donde debemos estar hasta el final y al momento que Jesús venga por nosotros. Significa eso, pero también por el principio de la palabra que se usa aquí en los Nuevos Testamentos hebreos, también significa aquellos que se estén rebalsando. O sea, aquellos que estén tan llenos de... La levadura en la Biblia puede ser algo negativo o puede ser algo positivo. Por un lado, Jesús le dijo a sus discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos. O sea, hagan algo con su orgullo, porque el orgullo infla de tal manera que hace parecer que la persona o la cosa sea más grande de lo que es, ¿verdad? Pero hay una buena levadura, porque dijo que el reino de los cielos es semejante a una mujer que esconde una medida de levadura en la masa y dice, cuando viene a sentir ya todo fue leudado. Eso habla del poder de resurrección de Dios, que es el poder que levanta de la muerte, levanta del letargo. Entonces, este es el principio de estarnos rebalsando, tan llenos del poder de resurrección de Dios y tan llenos de la palabra de Dios. Porque si no hay palabra de Dios, no va a haber harina que levante el poder de resurrección de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces, el poder de resurrección de Dios, el poder del Espíritu Santo va a estar avivando la palabra en nosotros de tal manera que no la podemos contener. ¿Qué creen que estoy haciendo aquí hoy esta tarde sino rebalsándome en ustedes? O sea, uno llega a aprender tanto y hay tantas cosas de la palabra que se llegan a vivificar. O sea, perdón, pero uno se tiene que rebalsar en alguien más, pues. Si no, uno siente que va a explotar. Amén. Entonces, ¿saben por qué la gente se agota por dentro? Porque no están rebalsando. Yo cuando vengo y les enseño aquí, adivinen qué les enseño. ¿Qué creen que les enseño? Lo que hay en mi recipiente personal o de mi rebalse. ¿Qué creen? A ver, respuestas, respóndame. A ver, ¿cuántos dicen recipiente personal? ¿Cuántos dicen rebalse? Ah, buenísimo, excelentes alumnos. Ok, si yo les estuviera dando de mi porción personal o de mi recipiente personal, ¿saben qué pasaría tarde o temprano? Terminaría rascando el fondo, ¿verdad? Ya no quedaría gran cosa y me vaciaría. Y viene otra semana y tengo que volver a enseñar y ya vengo vacío. Esa es la gente que se agota. La gente que se llena un poquito y tiene que compartir de alguna manera o servir al Señor de alguna forma, y lo que hace es que rasca de lo poquito que tiene en el fondo de su recipiente
y eso le sirve a otros, ¿verdad? Que hay que ir a evangelizar, que hay que hacer no sé qué aquí con los jóvenes, que hay que servir al Señor por allá, que la célula, que esto, que lo otro. Si a duras penas nos estamos llenando y luego vamos y estamos compartiendo con alguien más, lo que vamos a hacer es rascar el fondo de nuestra olla y darles ese tanto a los otros, y nosotros nos quedamos vacíos. Si vivimos así, nos vamos a agotar. Esta cosa va a perder emoción, va a perder sentido, y después no vamos a querer tener que ver nada con servir al Señor. ¿Les hace sentido? Ajá. Esa es la gente que se agota por dentro. Pero si el recipiente está siempre lleno hasta rebalsar, y lo que estamos transmitiendo y dando y compartiendo es de nuestro rebalse, olvídense que nos agotemos por dentro. ¿Estamos? ¿Los emociona o no los emociona esto? Miren, esto, caminar con Cristo es la cosa más increíble, emocionante, es el privilegio más grande que le pudo haber al ser humano. Así es que hagamos nuestra parte. Dios, más que gustoso y fiel, siempre hace la suya, pero nosotros hagamos la nuestra y mantengámonos llenos hasta rebalsarnos. Perdón. Y demos a los demás de nuestro rebalse, ¿sí? Ok. Siguiente pregunta, pregunta bíblica. ¿Quiénes son los hijos de Dios mencionados en Génesis 6:1? Génesis 6:1. Esa pregunta es facilísima. Ok, vámonos a Génesis 6:1 para que lo vean todos con sus propios ojos. Génesis 6, 1 y 2 y 3 y 4. Estas son excelentes preguntas. Uno empieza a leer su Biblia y es de las primeras preguntas que surgen, ¿verdad? Génesis 6:1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, o sea, algo pasó con esto que a Dios no le gustó. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. O sea, el hombre hasta aquí vivía 800 años, 900 años. Y después de esto algo pasó y Dios dijo, esto ya no me gusta. Y les redujo su tiempo de vida en 120 años. Verso 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. En otras palabras, el resultado de la unión entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres fue gigantes. Gigantes. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Nombre. O sea, aquí está el nombre de Dios y aquí están estos haciéndose de un nombre, ¿verdad? O pretendiendo ser importantes. Valientes significa tirano, fuerte, significa actuar insolentemente, significa ser poderosos. Ahora, ¿quiénes eran estos hijos de Dios? ¿Quién tiene idea aquí de quiénes eran estos hijos de Dios? Ahora, ¿cuál fue el fruto? Algo con lo que Dios no estaba contento y algo que no era normal. Entonces, ¿qué creen que eran estos hijos de Dios? Miren, ángeles caídos. Vámonos al libro de Job. Eran demonios. O sea, no les dé ninguna pena admitirlo, porque eso eran. ¿Alguna vez han estudiado mitología griega? Pues por lo menos leído algo. No digo estudiado, pero sí saben que existe tal cosa como mitología griega. ¿Sí? Bueno, ¿qué notan? Todos esos personajes, ¿cómo se les llama? Pues se les llama dioses, pero realmente no, se les llama semi. ¿Por qué semidioses? ¿Por qué semi? ¿Medio dioses? ¿Por qué semi? Y dioses con D minúscula es uno de los títulos que tienen los ángeles. No en el sentido corrupto de la palabra, por supuesto. ¿Pero por qué semi? Porque están mezclados. Es mitad ángel
o ser espiritual y mitad hombre. Ahora pregunta, ¿cree que existieron o son producto de la imaginación de los griegos? Miren, o sea, si los cristianos entendieran más estas cosas, dejarían de estar jugando a la iglesita y se pondrían las pilas. Hay un mundo allá afuera que desconocemos por ignorancia voluntaria. Tremendo, ¿no? En Job capítulo 1, al diablo le llaman hijo de Dios. Así es que eso prueba lo que estamos diciendo. Job capítulo 1, verso 6. Ahora, ¿en qué sentido el diablo es hijo de Dios? ¿Es por creación o no? Ajá, ahí tienen. Ok, Job 1, 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Así es que Dios no solo les llama hijos a los seres humanos, les llama hijos a los ángeles también, porque son hijos creados de Dios. Eso resuelve la pregunta de quiénes eran los hijos de Dios en Génesis capítulo 6, ¿verdad? Amén. Y todas esas cosas de las que se oye tanto y se lee tanto de la antigüedad son más reales de lo que uno se imagina. ¿Sí? Una de las grandes razones por las que la tierra se corrompió tan rápido y unas pocas generaciones después, Dios tuvo que mandar el diluvio y acabar con todo eso. Tremendo, ¿verdad? Amén. ¿Están felices? ¿Están despiertos? ¿Están aquí o están quién sabe dónde? Ok, todavía estamos aquí, muy bien. La siguiente pregunta también es pregunta bíblica, dice: ¿existe en la Biblia algo que hable de las pirámides? Aparentemente sí. No sé quién preguntó esto de las pirámides, pero eso es fascinante. Aparentemente sí. Ahora hay que leer un poquito la literatura correcta que tiene que ver con las pirámides para entender un poquito qué son, su trasfondo y lo excepcional de su naturaleza, ¿verdad? Y matemática. Hace muchos años la doctora Hicks dio un seminario sobre la Gran Pirámide y tengo el material, lo empecé a volver a escuchar, pero después me fui a seguir estudiando otras cosas. Pero recuerdo algunas cosas relevantes, y es que lo primero que tuvieron que descifrar para poder entender la matemática y la geometría y todo lo de la pirámide es la unidad de medida que tenían que utilizar para poder entonces descifrar todo este misterio numérico y más que numérico que hay en la pirámide. Y oh sorpresa, ¿saben cuál es la unidad de medida que se utilizó para construir la pirámide? Y es la que sacó a luz todos. Ustedes saben que ¿cómo es la cosa? El área de la base por la altura da lo equivalente a la distancia de la Tierra al Sol, cosas así, una cosa increíble. En las matemáticas de la pirámide están reflejados números que tienen que ver con movimientos de rotación, de traslación, con la precesión de los equinoccios, un montón de cosas increíbles. Ahí están todos esos números. Entonces la pregunta es, ¿qué clase de gente construyó eso para conocer esas cifras y construir semejante cosa? ¿Verdad? Bueno, la unidad de medida que se utilizó para la pirámide fue el codo sagrado. La misma unidad de medida que se utiliza única y exclusivamente en el tabernáculo mosaico, en el templo de Salomón. Una unidad de medida que Dios le reveló a los judíos. Y si leen suficientes historias, porque hay mucho cuento y mucho misticismo con la famosa pirámide, ¿verdad? Pero si leen las historias correctas, van a descubrir que la época en la que fueron construidas las pirámides, especialmente la Gran Pirámide, coincide con el momento en el que Abraham descendió a Egipto, cuando hubo una hambruna en tierra de Canaán. ¿Se acuerdan que él se fue a Egipto? Coincide con ese momento en el que Abraham estuvo en Egipto. Y escuché acerca de una historia muy antigua que dice que fue un pueblo de pastores el que construyó esa pirámide. Y los egipcios no eran pastores, eran ganaderos. De hecho, ellos veían de menos a los israelitas porque eran pastores. Y dice, fue un pueblo de pastores el que construyó la pirámide. Y hay una serie de cosas increíbles allí. Ahora, la palabra pirámide en hebreo es migdol. Migdol es torre. Y en el libro de Proverbios dice torre fuerte o pirámide es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado.
Y la pirámide tiene una base cuadrada y el nombre del Señor es cuadrangular, YHVH o Yud Hei Vav Hei, ¿verdad? Etcétera. O sea, hay cosas demasiado increíbles, impresionantes y espectaculares con relación a esa pirámide. Ahora, ustedes saben, si nos vamos a Segunda de Pedro, perdón, capítulo 3, leamos del verso 10 al verso 12. Segunda de Pedro 3 del 10 al 12. Esta es otra cosa que si todos los cristianos del mundo estuviéramos conscientes de esto, viviéramos nuestro cristianismo con un poco más de devoción y de cuidado, ¿verdad? Amén. Y no estaríamos buscando apegarnos a las cosas de este mundo como lo está haciendo la iglesia de la Odisea, ¿verdad? En la que vivimos. Ok, segunda de Pedro 3 del 10 al 12 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Qué va a pasar con su compu cuando Jesucristo venga? Con su teléfono. ¿Qué va a pasar cuando Jesucristo venga? Esto es al final de la gran tribulación. El día del Señor es su segunda venida, es el momento de la segunda venida. ¿Qué va a hacer el Señor con esta tierra y con todas las obras que hay en esta tierra? A ver, respóndanme. Interactuemos. Las va a quemar. ¿Por qué? Ala, si tan lindo mi teléfono, yo no sé qué tiene Dios contra mi teléfono. ¿Por qué va a quemar las obras de los hombres? Básicamente todo lo que el hombre fabrica es una demostración del orgullo humano, ¿verdad? Y lo que Dios quiere es acabar con el orgullo humano. Entonces va a destruir todas las obras de los hombres. ¿Qué creen que va a pasar con estas 4 paredes? Y nuestro equipo de sonido. Y las sillas. ¿Qué creen que va a pasar con todo esto? Se va a quemar, se va a deshacer. ¿Qué cree que va a pasar con los edificios de iglesia, con sus grandes cosas de cristal y sus vitrales y todas esas cosas? Todo se va a quemar, todo lo que haya sido fabricado por los hombres se va a quemar. Ahora, eso no es para que entonces nos crucemos de brazos y nos acomodemos y digamos, pues si eso es así, ¿para qué trabajar? No, la Biblia dice que el que trabaje, que no coma. Y dice, si alguno no provee para los de su casa, ese es peor que un impío y un pecador, dice. O sea, mientras estemos aquí tenemos que trabajar, tenemos que hacer planes, tenemos que estudiar, tenemos que aprender a salir adelante y tener una profesión, una carrera. Gracias. Ok, gracias. Tenemos que hacer lo que tengamos que hacer, tenemos que hacer planes, pues, ¿verdad? Ser sabios, ser inteligentes, trabajar. Un día ustedes se van a casar, yo ya estoy casado. Pues ¿qué creen? A algún lado se tienen que ir a vivir. Y adivinen qué, ya sea que sea casa propia o que sea renta, lo que van a pagar, se necesita dinero. Y adivinen qué, si no trabajamos no hay dinero. Entonces, el Señor no nos dice esto para que nos paralicemos, pero sí nos dice esto para que no dejemos que las cosas temporales se nos metan al corazón, de tal manera que vivamos creyendo que eso es todo lo que existe y que eso es todo lo que importa. No, el Señor nos da esta información para que nos balanceemos bien y sepamos balancear bien nuestra vida material con nuestra vida espiritual y darle prioridad a las cosas que son eternas y a estar buscando una transformación, una conversión interna, a buscar agradar al Señor, buscar dejar que Cristo edifique su nueva Jerusalén en nuestros corazones. Amén. ¿Está claro eso? Ese es el balance. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la gran pirámide? Bueno, estamos con que cuando Cristo
juzga tierra con fuego, las obras de los hombres van a ser quemadas. Todas. ¿Qué va a pasar con las pirámides de Tikal? Adiós, pirámides de Tikal. ¿Verdad? ¿Qué va a pasar con, yo no sé, las 7 maravillas del mundo? Algunas ya ni existen, ¿verdad? El Coloso de Rodas ya no existe. ¿Qué va a pasar con todas esas cosas? Y ahora, hace poco, a lo mejor saben que hicieron una nueva lista de 7 maravillas, ¿verdad? Porque algunas de las maravillas del mundo antiguo ya se desarmaron todas. ¿Sí? Bueno, ¿qué va a pasar con todo eso? Todo se va a quemar con fuego. ¿Qué va a pasar con las pirámides en Egipto? Si las hizo el hombre, se van a quemar. Si las hizo Dios, vámonos a Isaías capítulo 19. Isaías capítulo 19. Y esto está haciendo muy corta una historia bastante más larga. Isaías capítulo 19. Isaías 19 es una profecía de lo que va a ocurrir cuando Dios juzgue la tierra, precisamente cuando todo sea quemado con fuego. Y es una profecía de lo que va a ocurrir cuando Jesucristo venga a reinar sobre esta tierra que ya ha sido purificada con fuego. En el milenio, o estos 1000 años que Cristo va a reinar, las cosas va a reinar sobre una tierra limpia, una tierra pura, una tierra que ha sido agrandada, una tierra que es súper fructífera. Él habrá terminado con el pecado. Bueno, en fin, y van a pasar varias cosas. Ok, Isaías 19, verso 18. Aquí está describiendo cosas que van a pasar en el milenio después de que las obras de los hombres fueron destruidas con fuego. Isaías 19, 18. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Jerez. Ahora, pongamos atención a lo que estamos leyendo. ¿Cuál es la tierra de Canaán? La lengua de Canaán. ¿Qué se habla en Israel? Hebreo. Aquí dice que los egipcios van a estar hablando hebreo. ¿O no? A ver, en aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán, hebreo. Y adivine qué más van a estar haciendo. Y que juren por Jehová de los ejércitos. Los egipcios. Una será llamada ciudad de Jerez. Oiga esto. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera. Se supone que la tierra y todas las obras que en ella hay ya fueron quemadas con fuego. ¿Qué está haciendo un monumento al nombre de Jehová en la frontera de Egipto? Ahí tiene, es la gran pirámide. Las demás solo son copias de la primera. Quiere decir que no la hizo el hombre, la hizo Dios. Y sí fue hecha cuando Abraham descendió a Egipto. Y hay muchas otras cosas ahí. Y dice, y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto. Porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores. Está hablando de los egipcios, ¿verdad? Y él les enviará salvador y príncipe que los libre. Y Jehová será conocido de Egipto. Y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día. Y harán sacrificio y oblación y harán votos a Jehová y los cumplirán. Los egipcios. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová y les será clemente y los sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra,
porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío, Egipto, y el asirio, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Una de las cosas que está sucediendo aquí es que las fronteras del jardín del Edén, ¿cuáles creen que eran? Que es el lugar donde Dios plantó la nueva ciudad. ¿Cómo así la nueva? Ajá, el jardín del Edén, ¿qué creen que era? Bueno, las fronteras eran el río Nilo, ¿o no? Ajá, el Tigris, el Éufrates y quién sabe qué otro río al norte en tierra de Canaán. Esas eran las fronteras originales del jardín del Edén, no era nada más un pedacito. Entonces, ¿saben qué va a hacer Dios en el milenio? Va a volver a unificar todo lo que era la tierra de Edén o lo que originalmente fue el jardín del Edén, y ahí va a estar este monumento a su nombre en una de las fronteras de Egipto, que es exactamente donde se ubica la gran pirámide, ¿verdad? En Memphis, ¿sí? En el delta del Nilo y todo lo demás. Amén. Ahí va a estar ese monumento a Jehová. Y dice: todos mis siervos, los asirios, los egipcios y los israelitas, todos van a estar hablando hebreo, todos van a estar bendiciendo y ministrando mi nombre, y va a haber una carretera entre Israel y Asiria y Egipto, porque habrá quedado unificada esta parte especial de tierra donde Dios eligió poner su nombre y a través de la cual Dios eligió darse a conocer al mundo entero. ¿Y saben qué es lo mejor? Eso va a pasar pronto, ya no falta mucho tiempo sin que el Señor intervenga y cambie todas las cosas y expíe el pecado y todo lo demás. Amén. Ahora, o están boquiabiertos, taciturnios y cuasi perplejos, o están emocionados con lo que acaban de oír. Si están emocionados, hagan algo. Amén. Pero con emoción, emociónense. Bueno, estas son las cosas que hacen que uno no se canse por dentro. ¿Ok? Bueno, qué bueno que preguntaron, porque siempre dan ganas de rebalsarse con esta clase de información. Pero estas son cosas. No, ahora no vaya y cuéntele a todo el mundo lo que acaba de oír al respecto de esto, porque le van a decir que está chiflado. ¿Verdad? Pero usted va a saber a quién compartírselo. Pero es un hecho. ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? Pues ahí está, ¿no? Serio, ¿sí? Miren, en serio, escúchenme por favor, agarremos esto en serio. La voluntad de Dios y su plan maestro para el hombre es más increíble, alto, espectacular, indescriptible de lo que uno puede imaginarse. Así es que ya no juguemos a la iglesita, ¿sí? Metámonos con Dios en serio. ¿De acuerdo? Ok, next. La siguiente pregunta de qué hacer, dice: ¿cómo puedo explicar a alguien de manera resumida por qué alabamos como alabamos? De manera resumida, eso está buenísimo. Va. Miren, depende. Si están tratando de explicárselo a alguien que no es cristiano, no importa qué hagan, no les va a entender. Entonces, si es alguien no cristiano, ustedes conduzcanlo a Jesucristo para que sea salvo. Hay que empezar por allí. No podemos dar explicaciones de cosas que se encuentran más adentro en el camino cristiano con alguien que no ha dado ni siquiera su primer pasito en el camino cristiano, ¿verdad? Amén. Muy bien. Ahora, si van a tratar de explicarle esto a otros creyentes, eso sí es muy fácil. Podrían hacerlo como lo hago yo de vez en cuando. ¿Saben qué les digo yo de vez en cuando? Miren, yo lo aprendí leyendo mi Biblia. Ahora, usted en sus manos tiene la misma Biblia que yo leo. ¿Saben cuál es la tragedia del mundo cristiano hoy en día? No leen su Biblia. Todo lo que hacemos está en la Biblia. Todo lo que hacemos está en la Biblia. Hace años escribí un librito, ahí está, ¿verdad? En donde se describe todo lo que hacemos y dónde está en la Biblia. Y la hermana Hicks escribió un libro también con demostraciones del Espíritu y dónde está en la Biblia que la gente temblara y que la gente entrara en trance y que la gente se postrara y que la gente tuviera temblor de labios. Todo eso está en la Biblia. Lo que pasa es que la gente no lee su Biblia.
Amén. Así es que la respuesta número uno para alguien a quien estamos tratando de explicarle por qué alabamos a Dios como lo alabamos, realmente sería enseñarle los versículos. Por ejemplo, miren Salmos, miren el 149 creo que es. Sí. Salmos 149, versos del 1 al 3. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Ok, ¿de quién es la alabanza? Es de Dios. Entonces, ¿por qué alabamos como alabamos? Hay personas que son tan orgullosas que, ay, es que no me gusta, ay, es que quién sabe qué. Pues, o sea, ¿y quién es uno para empezar a juzgar qué vamos a dejar de hacer y qué vamos a hacer en nuestra tarea y esfuerzo y afán de poner el nombre del Señor Jesucristo en alto? Amén. Una de las razones por las que cuestionamos la alabanza es porque no tenemos una relación viva con Dios todavía. O sea, estamos agradecidos que ya somos salvos, pero todavía vivimos con un pie en el mundo y un pie adentro de la iglesia. Y entonces, ok, o sea, díganme que mi salvación es un hecho, pero no me pidan dejar atrás mi vida anterior. Una persona así se va a ofender cuando ve a otra persona intercediendo en el Espíritu y danzando y brincando y gritando. Es alguien que nunca va a sentir por Dios lo que la otra persona sí siente por Dios. Pero cuando empezamos a dejar atrás nuestra vida anterior y empezamos a meternos con Dios y empezamos a crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos, nuestra gratitud empieza a crecer, ¿sí? Y llega un momento en donde necesitamos expresarle al Señor nuestra gratitud, ¿o no? Ajá, es como, o sea, usted es expresivo con sus papás. Cuando le regalan algo así re bonito que usted había estado pidiendo desde hacía ratos, ¡ah, la gracia! Así, 1000 besitos y abrazos y todo. La gratitud se expresa, el amor se expresa. Si estamos agradecidos con Dios y lo amamos, lo vamos a expresar de alguna manera. ¿Cómo? Ay, sí, hermano, yo estoy infinitamente agradecido con Dios. Gracias. Ah, sí, se nota, ¿verdad? Pero ¿qué tal? Gracias, Jesús. Ah, pues ahí ya se nota. Entonces uno se va volviendo cada vez más expresivo a medida que se va uno metiendo con Dios. Cuando uno crece en Cristo, toda nuestra experiencia cristiana sufre un incremento. Cuando crecemos en Cristo, crecemos en sabiduría, en entendimiento y en conocimiento de su palabra, de sus caminos. Cuando crecemos en Cristo, crece nuestra gratitud y crece no solo nuestro deseo de expresarla, crece nuestra capacidad de hacerlo. Amén. Porque tenemos más Espíritu de Dios también. Entonces llegó un momento en donde yo tenía que levantar mis manos para darle gracias a Dios, porque solo hacerlo así, o sea, eso, mi gratitud ya estaba más grande que eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía yo? ¡Gracias! Amén. Pero créanme que llegó un momento en donde ya hacerlo así ya no era suficiente. Aplaudir y cantar ya no era suficiente. Ahora, cuando uno, la acción de cantar todavía no es alabanza necesariamente. Si lo único que estamos haciendo es cantando cancioncitas bonitas que nos gustan y tocan nuestras emociones. No, ahí solo estamos cantando cancioncitas bonitas. El propósito de la música es darnos un vehículo para poder levantar el nombre de Dios y expresar nuestra gratitud y explotar en gratitud para con Dios. Amén. Ese es el propósito. Entonces hay personas que van a una iglesia esperando un bonito espectáculo y musiquita muy emocional y muy emotiva y muy bonita. Ay, cómo me bendijo la música. Qué desastre. Creí que la música era para bendecir a Dios. O sea, si la música es para bendecirlo a usted, lo más seguro es que por bendecirlo a usted no estamos bendiciendo a Dios. Pero si estamos usando la música como un vehículo
para darle gracias a Dios. Yo ya no necesito ni siquiera de las palabras del director de la alabanza. Solo me monto en ese vehículo que se llama la música y yo solito doy gracias, grito, alabo al Señor, corro, danzo, salto. Llegó un momento en mi vida en donde cantar y palmear ya no era suficiente, yo tenía que gritar. Entonces, ¿qué creen? Empecé a gritar. Llegó un momento en donde gritar ya no era suficiente, entonces empecé a brincar. Atrévanse a preguntarme si llegó el momento en el que brincar ya no era suficiente. Créanme que sí. Ya no lo hago solo porque no hay suficiente espacio aquí, pero yo he rodado por el piso también. ¿Cierto? No estoy exagerando. ¿Por qué? Es que o hacemos algo o explotamos pues de la gratitud que tenemos dentro. Ahora todo eso está en la Biblia. Salmo 149 del 1 al 4. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza. Va, ahí tiene. Con pandero y arpa, a él canten. Por ejemplo, en el verso 5 dice: regocíjense los santos por su gloria. La palabra regocijarse ahí es alatz, significa saltar de gozo. Salten. Luego dice: y canten aún sobre sus camas. La palabra canten ahí en hebreo es ranán. Ranán significa partir los oídos con un sonido estridente. Así es que la respuesta para alguien que está preguntando por qué alabamos a Dios como lo alabamos es: en la Biblia aprendimos a hacerlo y nuestra experiencia personal con Dios nos llevó a tener a tener la experiencia de lo que aquí estamos leyendo que Dios quiere que hagamos. Amén. Quien quiera que haya preguntado eso, espero que quede satisfecho con esa breve pregunta. Pero eso es todo el asunto. O sea, si está en la Biblia, solo tenemos dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones? O sea, si usted lo ve escrito aquí, solo tiene dos opciones. O lo desecha o lo practica. Son las únicas dos opciones que tenemos. Adivinen qué elegimos nosotros hacer. ¿Sí? ¿Ok? De paso, si alguien aquí tenía la duda de por qué alabamos a Dios como lo alabamos, créame. O sea, solo siga metiéndose con Dios, eso es todo. De acuerdo. No es de la noche a la mañana que aprendimos a alabar a Dios de esta manera. Por supuesto, fue a medida que nuestra experiencia personal con Dios fue en aumento, ¿verdad? Así fue conmigo. Pero en este lugar usted está poniendo sus pies en algo que tiene ya casi 40 años de fundamento y de trasfondo y de soporte. Entonces no aprendimos ayer a alabar a Dios de esta manera. Yo vengo brincando desde hace ya casi 40 años. Amén. Pero es nuestra experiencia con Dios la que nos va llevando ahí, ¿verdad? Ahora, si vamos a ser cristianos tibios, light, cristianos de domingo, cristianos carnales, mundanos, por supuesto que nos vamos a ofender si el que tenemos a la par grita muy fuerte, ¿verdad? Por ahí la respuesta es: métase un poquito más con Dios y al rato usted va a estar gritando igual de fuerte. Es que así funciona, ¿sí? Bueno, si esto les emocionó, denle un aplauso a Jesús también. Gracias, Jesús. Amén, amén, aleluya. Muy bien. Siguiente pregunta: ¿cómo distingo la voz de Dios? ¿Cómo distingo la voz de Dios? La voz de Dios es muy clara, pero sí tenemos que tener nuestra mente limpia para poderla discernir. Dios nos habla de muchas formas. Dios nos habla cuando leemos su palabra, cuando lo buscamos en oración, y muchas veces esas impresiones, así les llamamos, ¿verdad? Ay, sentí algo, pero yo no sé si sea de Dios. Yo aprendí a hacerle caso a esas impresiones. Me di cuenta que casi el 100% de las veces era Dios. Entonces es algo en lo que uno tiene que ejercitarse. Salud. Es algo en lo que uno tiene que ejercitarse, ¿verdad? El oír la voz de Dios. Si usted un día sintió que tenía que hablarle a alguien y no lo hizo, allí tome nota, deténgase y tome nota y diga:
bueno, Señor, perdóname si sí fuiste tú el que me lo estabas diciendo, por favor afina mi percepción, y si fueras tan maravilloso, Señor, de volverme a hablar de la misma manera, y entonces voy a entender que eres tú. Ya después uno se vuelve más experimentado en hacerle caso a esa voz, ¿verdad? A veces Dios habla de maneras más que contundentes. A mí me ha hablado, miren, yo le llamo audiblemente por el nivel. No creo que nadie más haya escuchado cuando Dios me lo dijo a mí, pero yo puedo hablarles de, no lo ha hecho mucho tampoco, creo que solo 2 veces ha pasado, que la voz es tan fuerte y tan real y tan recia aquí atrás. Y la primera vez fue el día de mi salvación, cuando el predicador terminó de dar su mensaje y de predicar, y no me acuerdo si fue antes que hicieran el llamado a recibir al Señor o fue habiendo hecho el llamado, pero la voz de Dios aquí me habló, pero súper fuerte, y me dijo: este es el camino, ya no busques más. ¿Sí? Y casi me da un infarto. Un día estaba leyendo el libro de Isaías y hay una cita que dice: entonces oirás a tus espaldas una voz que te diga: este es el camino, andad por él. Tremendo, ¿no? Y hay otra ocasión en la que me pasó igual. Pero Dios habla de muchas maneras. La cosa es estar afinados a oír su voz, ¿verdad? Por eso, ¿por qué creen que es tan importante aprender a mantener limpia nuestra mente, a no tenerla contaminada? Si usted se la pasa el día entero oyendo música mundana, adivine que va a estar dando vueltas en su mente. Y Dios va a tratar de hablarle, y ¿qué cree? ¿Cree que lo va a escuchar? Difícilmente. O sea, la voz de Dios no va a encontrar espacio en su mente, ¿verdad? Está demasiado llena su mente. Un día yo estaba buscando una canción, iba manejando camino al trabajo, y de repente encontré otra, porque creo que no estaban sonando la que yo quería oír, y era otra que me gustaba, y yo empecé a cantar la canción sin ponerle atención a la letra. Esa fue otra ocasión en la que Dios me habló bien fuerte. Me dijo: ¿qué estás cantando? Solo eso me dijo. Entonces le puse atención a la letra. Y miren, hasta aquí no existe una sola canción mundana que sea limpia. Cuando me di cuenta de lo que yo estaba repitiendo, vino la voz la segunda vez, y ¿saben qué me dijo? Ya viste, estás contaminado. Es todo lo que necesité oír para no oír música mundana nunca. N-U-N-C-A, nunca más. ¿Creen que podría predicarles las cosas que les predico si me mantuviera oyendo música mundana? Imposible. Así es que ahí tienen. Es así como vamos afinándonos para oír la voz de Dios. Amén. Ok. Creo que es hasta las 6 que tenemos, ¿verdad? Ok, a lo mejor da tiempo para una última. ¿Hay alguien aquí autor de alguna de esas preguntas? Solo hay una y solo hay uno y no hemos respondido a la suya. Ok. ¿Cuál es el significado de las fuentes de aguas que Caleb dio a su hija en Jueces 1:15? ¿Qué son esas aguas? Bueno, Jueces 1:15, cuando Caleb, que fue solo Caleb, Josué, Caleb y 2 sacerdotes, Eleazar y Fines, son los únicos 2 de la generación que salió de Egipto, que 40 años después cruzó el río Jordán y entró a la tierra de Canaán. Caleb era una persona espiritual, era una persona que oía la voz de Dios. Y cuando entraron a Canaán, Caleb dijo, cuando vio Hebrón, fue Caleb, ¿verdad? Estoy pensando bien, sí. Cuando vio Hebrón, Hebrón es donde estaba el sepulcro de Abraham, Isaac y Jacob, el sepulcro de los patriarcas a quienes Dios les había dado la promesa. Pero Hebrón también estaba poblado de gigantes. Ahí estaban los anaseos y todos estos gigantes, ¿sí? Entonces viene Caleb con Josué y le dice: oye, Josué, dame Hebrón. Yo quiero Hebrón, yo quiero ese monte, ¿sí? Dame ese monte. Josué le dijo: es tuyo, con mucho gusto, pelea por él y gánatelo, ¿verdad? Y Caleb peleó por ese monte y se lo ganó. Así es que maravillosamente en ese territorio, en lo natural, había fuentes de aguas que salían de los montes y había fuentes de aguas que brotaban de los valles, aguas arriba
y aguas abajo. Pero por principio espiritual y porque conozco el resto de mi Biblia, puedo yo deducir que no solo se estaba refiriendo a agua física, estaba refiriéndose también a una relación especial con Dios y a una bendición especial de parte de Dios. Y las hijas de Caleb, pues Caleb no tenía hijos, así es que las hijas fueron listas y le dijeron: padre, o sea, si no nos heredas a nosotras, ¿qué va a pasar? Pues si solo hijas tienes. Entonces Caleb le heredó eso a sus hijas, y es el fruto o el resultado de haber sido un Caleb. Ser un Caleb para Dios tiene su recompensa. Amén. Si somos para Dios, bueno, hasta este día dijo Jesús: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Si somos personas determinadas para Dios, vamos a conquistar lo que Dios nos ha prometido y va a tener su respectiva recompensa. Y Dios nos va a abrir las aguas de arriba y las aguas de abajo. Ahora, espiritualmente hablando, ese principio lo vemos nosotros en Génesis, en conexión con José. Por eso les digo que no solo era que había mucha agua en los montes y mucha agua en los valles. Había de eso también, por supuesto que sí. Pero en Génesis capítulo 49, en Génesis 49, a partir del verso 22, Dios está hablándole a José. Y a través de Jacob se le está dando una profecía tremenda a José. José fue otro vencedor victorioso, pues, que también tuvo su recompensa. Y como parte de la recompensa dice, bueno, voy a agarrar a la mitad la oración acá, pero en el verso 25, cuando dice que Dios, que José prevaleció porque Dios estuvo con él, básicamente. Verso 25 dice: por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Oiga esto: con bendiciones de los cielos arriba y con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Lo que está diciendo Jacob es: oye José, tú estás recibiendo una bendición aún mayor que la que recibió Abraham y la que recibió Isaac. Y lo bendijo con bendiciones de arriba, o las fuentes de arriba. Lo bendijo con bendiciones de abajo, o las fuentes de abajo. Ahora, del otro no me pregunten ahorita. Lo bendijo con bendiciones de los pechos y del vientre también, dice. Pero fuentes arriba y fuentes abajo. En otras palabras, Jacob, tú vas a beber, José y hijas de Caleb, ustedes van a beber aguas altas, exaltadas, y van a conocer las alturas de Dios al beber esas aguas. Van a tener esa clase de entendimiento, pero también van a beber aguas profundas y también van a conocer ese lado de Dios, las profundidades del amor de Dios, ¿verdad? Amén. Esas fueron las bendiciones de José, y por eso yo uno a esto las bendiciones de las hijas de Caleb también, porque está hablando de aguas arriba y aguas abajo. O sea, era una tierra fructífera la que le tocó a Caleb, y sin embargo ustedes van a Israel y van a esas regiones y la verdad que es bien árido todo. Entonces, más que fuentes físicas de agua natural, creo yo que Dios estaba refiriendo al privilegio de poder beber de las alturas y de las profundidades de la revelación de Dios. Y eso, créanme, es la herencia de aquellos que son valientes, violentos, determinados con Jesucristo y con su caminar con Cristo. Amén. Así es que seamos determinados. Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. No nos las perdamos, ¿sí? Bueno, suficiente, ¿verdad? Por el tiempo. Sí, todavía quedaron algunas pendientes. 3 pendientes. ¿Qué hacemos? Ya no, ¿verdad? Ok, va. Dejemos las pendientes y hagan más preguntas y volvemos a hacer preguntas y respuestas. ¿Sí? ¿Les gusta preguntas y respuestas? A mí me encanta rebalsarme con estas cosas. ¿Sí? Bueno, gracias a Dios. ¿Aprendimos algo? ¿Les sirvió de algo? ¿Verdad que es emocionante? Y si no lo entendimos todo, yo sé que sí entendieron el espíritu de estas respuestas y algo en ustedes se emocionó.
Amén. Emocionémonos y caminemos con el Señor. Démoselo todo al Señor. Ya no seamos, como le dijo Elías a los profetas de Baal, ya no claudiquen entre dos pensamientos. O sea, decídanse de una buena vez. Si Baal es Dios, sírvanlo y hagan lo que quieran con su ídolo. Pero si Jehová es Dios, sírvanlo a Él. Amén. Así es que sirvamos al Señor con todo nuestro corazón. Démosle un aplauso a Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Pero con ganas, con todo el corazón. Démosle gracias.